Hace poco se reveló un nuevo título cancelado relacionado con Mega Man, y eso me hizo preguntarme cuántos proyectos de esta franquicia quedaron en el camino. Al investigar, descubrí que la lista era mucho más grande de lo que imaginaba, incluyendo no solo juegos anunciados oficialmente, sino también prototipos, propuestas, filtraciones e incluso proyectos bastante ambiguos. Por eso decidí hacer este vídeo, para repasar brevemente todos esos juegos perdidos de Mega Man que fueron cancelados, archivados o simplemente quedaron atrapados en el limbo. Y para que todo tenga más sentido, vamos a recorrerlos en orden cronológico, desde los casos más antiguos hasta los más recientes. Eso sí, antes de empezar, quiero agradecer enormemente a todos los que han estado dejando super gracias en mis vídeos de Mega Man, ya que gracias a ese apoyo puedo seguir trayendo contenido del Bombardero Azul con mucha más frecuencia que antes. Y si tú también quieres ver más vídeos de Mega Man en el canal, puedes apoyar este vídeo compartiéndolo o dejando un super gracias. Ahora sí, una vez aclarado eso, ¿qué tal si comenzamos? Rockworld y sus versiones canceladas. En 1993 Capcom lanzó exclusivamente en Japón un juego de mesa al estilo Monopoly ambientado en el universo de Mega Man. Aunque existieron planes para llevarlo a Occidente con una versión en inglés bajo el nombre Megaboard, esta terminó cancelándose sin una explicación clara. Y la mala suerte de Rockworld no terminó ahí, porque más de 20 años después Capcom consideró incluir una versión traducida dentro de Mega Man Legacy Collection, lo que habría significado su regreso oficial, pero la idea terminó descartándose una vez más, al punto de que ni siquiera se incluyó la versión original japonesa en la colección. Como si eso no fuera suficiente, la filtración masiva de datos de Nintendo en 2020 reveló que en los 90 Capcom también había desarrollado un port de Rockworld para Game Boy, probablemente con la intención de aprovechar el enorme éxito de la portátil. Lo más llamativo es que el proyecto estaba prácticamente terminado, pero aún así acabó archivado y su existencia permaneció completamente desconocida hasta aquella filtración. Al menos hoy es posible descargar y probar esa versión, aunque sigue estando únicamente en japonés. Es un poco triste como Rockworld siempre parece que está a punto de regresar, pero nunca lo consigue. El port cancelado de Mega Man X3. Aparte de la conocida versión de Super Nintendo, la tercera entrega de la saga X también llegó a PlayStation y Sega Saturn, pero hubo otra consola de quinta generación que estuvo a punto de sumarse a la lista, la 3DO. La existencia de esta versión fue anunciada en revistas de la época e incluso apareció en trailers promocionales junto a las demás versiones. La idea era estrenarla el mismo día en Japón y mantener prácticamente el mismo contenido de las ediciones en CD, incluidas las escenas animadas. Sin embargo, su cancelación no tuvo nada que ver con problemas de desarrollo. Para 1996, la 3DO ya estaba prácticamente muerta a nivel comercial, con gran parte de la industria abandonando la plataforma, así que lanzar esta versión del juego simplemente dejó de tener sentido y se canceló. Mega Man X Sucker. Este es uno de los casos más curiosos de todo el vídeo, porque ni siquiera está claro si realmente estamos ante un juego cancelado. En 2011, en la página Digital Press, un usuario compartió una gran cantidad de documentos internos de Capcom de los años 90. Entre ese material apareció una imagen mostrando a X jugando fútbol, con una pose prácticamente idéntica a la portada de Mega Man Sucker, lo que naturalmente hace pensar que quizás en algún momento se consideró darle a la saga X su propio juego deportivo. Pero hay explicaciones más simples, por ejemplo, entre ese mismo lote de imágenes también apareció arte temprano de Mega Man X creado por Greg Winters donde, por error, utilizó al Mega Man clásico en lugar de X, incluso acompañado por una nota corrigiendo la confusión. Y esto es importante porque Greg Winters también fue el artista detrás de la portada de Mega Man Sucker. Si además tenemos en cuenta que la saga X era completamente nueva y que el juego de fútbol salió apenas unos meses después, es bastante probable que Capcom le encargara trabajar en ambas ilustraciones casi al mismo tiempo, y si en un caso terminó poniendo a Mega Man en material de X, no sería descabellado pensar que aquí ocurrió la confusión inversa y terminara colocando a X en lugar de a Mega Man, más aún si tenemos en cuenta que en la imagen aparece golpeando a Proto Man, un personaje que ni siquiera pertenece a la saga X. Sea cual sea la explicación real, la imagen es tan extraña y poco conocida que merecía ser mencionada. Rockman X Interactive. Unos documentos de diseño de un juego cancelado de Mega Man X aparecieron en una subasta japonesa en 2018, revelando un proyecto que aparentemente entró en preproducción entre 1995 y 1996.
La idea era crear una aventura interactiva donde la historia cambiara según las decisiones del jugador, con una trama centrada en un científico que utilizaba una supercomputadora para simular distintos futuros posibles con la intención de prevenir desastres, mientras X protagonizaba distintas secuencias, como una exploración en la jungla donde se enfrentaba a Steel Chameleon, conocía personajes nuevos e incluso volvía a cruzarse con la aeronave donde combatió contra Storm Eagle. Aunque el proyecto nunca avanzó demasiado y terminó cancelado por razones desconocidas, no fue una idea completamente perdida, ya que parte de sus conceptos terminaron reutilizándose en Super Adventure Rockman. Propuesta temprana de Mega Man Legends 3. Antes de que Inti Creates comenzara a desarrollar la serie Mega Man 0, Capcom les consultó la posibilidad de encargarse de un nuevo Mega Man Legends 3. El estudio llegó a explorar varias ideas para el proyecto, especialmente enfocadas en expandir el mundo de los excavadores y mostrar más sobre su estilo de vida cotidiano. Sin embargo, la propuesta nunca avanzó y terminó siendo descartada en una etapa muy temprana. Debido a acuerdos de confidencialidad, no se conocen más detalles concretos, pero es importante aclarar que esta idea no tiene ninguna relación con el Mega Man Legends 3 que Capcom anunciaría oficialmente muchos años después. Mega Man Mania. Iba a ser un juego complementario del Anniversary Collection, pero en lugar de recopilar los juegos principales, su objetivo era reunir los 5 Mega Man World de Game Boy en una colección remasterizada, ahora con gráficos a todo color y contenido adicional. Aunque su lanzamiento estaba previsto para 2004 e incluso llegó a promocionarse en revistas y material publicitario oficial, el proyecto fue cancelado de forma silenciosa antes de ver la luz. Con el paso de los años, los propios fans terminaron desarrollando una versión no oficial que, para muchos, incluso supera lo que probablemente habría ofrecido el proyecto original. Mega Man Anniversary Collection Internacional. Aunque la colección solo llegó a lanzarse en Norteamérica, sus archivos internos revelan referencias a varios idiomas, como español, francés, alemán, italiano y japonés, lo que sugiere que Capcom contempló en algún momento un lanzamiento internacional. Sin embargo, como nunca hubo un anuncio oficial al respecto, todo indica que esos planes fueron descartados en una etapa temprana del desarrollo. Mega Man X9. Llegó la hora de hablar de un título que durante más de 20 años solo ha existido en rumores, pero que gracias al testimonio de un ex empleado de Capcom América hoy podemos reconstruir más o menos qué fue lo que le ocurrió. Todo comenzó con Mega Man X7, cuyo lanzamiento en Japón fue un fracaso comercial tan fuerte que Capcom llegó a señalarlo como uno de los factores que afectaron negativamente sus finanzas durante ese año. Pero la historia fue muy distinta en Norteamérica, donde el juego tuvo un desempeño mejor de lo esperado, algo que incluso sorprendió a la propia Capcom, ya que hasta ese momento lo habitual era que Mega Man rindiera mejor en Japón. Y el hecho es que el mercado estaba cambiando, ya que mientras el público japonés comenzaba a inclinarse cada vez más por Battle Network, en Occidente la saga X seguía manteniendo una base de fans bastante sólida, compuesta principalmente por jugadores más veteranos, una diferencia en la recepción que no pasó desapercibida y fue lo que llevó a que Mega Man X8 se desarrollara pensando principalmente en el mercado occidental, con Capcom tomando muy en serio las críticas hacia X7 y optando por corregir el rumbo, apostando por un regreso a una jugabilidad más cercana a las entregas clásicas, reduciendo el protagonismo de la cámara 3D y puliendo aspectos muy cuestionados como el doblaje. Incluso el juego se lanzó primero en Estados Unidos, una decisión que deja bastante claro cuál era el mercado prioritario. Y aunque X8 no fue un éxito masivo, sí cumplió con las expectativas internas y volvió a demostrar que la saga tenía una recepción mucho más fuerte en Occidente que en Japón. En 2005, Capcom América, viendo que desde Japón no había planes claros para continuar la saga, propuso formalmente empezar el desarrollo de Mega Man X9. La idea no era especialmente ambiciosa. La intención era lanzarlo en PlayStation 2 reutilizando recursos de X8 para mantener bajos los costos y reducir riesgos, y de hecho el proyecto llegó a entrar brevemente en preproducción. El problema fue que Capcom cambió rápidamente sus prioridades y empezó a enfocarse en la PSP, reduciendo su apoyo a la PlayStation 2. Eso obligó a replantear la posibilidad de trasladar X9 a la portátil, pero ahí surgió un obstáculo importante.
La base de usuarios de PSP sería mucho menor que la de PlayStation 2, y Capcom no podía dar por hecho que los jugadores que habían seguido la saga en X7 y X8 estarían dispuestos a invertir en una consola completamente nueva solo para continuarla, lo que convertía su rentabilidad en una apuesta mucho más incierta. Y mientras Capcom América intentaba medir el interés de los fans para justificar el proyecto en la PSP, desde Japón ya se había tomado la decisión de descartarlo en favor de otros títulos. Así, Mega Man X9 terminó cancelado antes siquiera de despegar y, desde entonces, permanece enlatado hasta el día de hoy. Secuelas de los juegos de PSP. En lugar de la novena entrega de la saga X, Capcom apostó por Maverick Hunter X, un remake del primer juego planteado como un reinicio más seguro para mantener viva la marca. Al mismo tiempo, la saga clásica recibió Power Up. La idea era clara: usar ambos juegos como nuevos puntos de partida para revitalizar la franquicia. De hecho, Inafune llegó a comentar que si ambos juegos tenían un buen desempeño comercial, la intención era continuar ese camino con nuevas reinterpretaciones dentro de cada saga. Pero al final, ninguno de los dos juegos alcanzó las expectativas comerciales, lo que prácticamente sepultó cualquier posibilidad de dar continuidad a esos reinicios. Y como golpe final, Power Up incluso tenía previsto un lanzamiento en la tienda digital de PlayStation que nunca llegó a concretarse en Estados Unidos debido a problemas técnicos, eliminando cualquier oportunidad de darle una segunda vida comercial que quizá habría mejorado su desempeño. Mega Man 01.5. Después de terminar la tercera entrega de la saga Zero, Inti Creates no quería hacer una cuarta parte porque sentían que la historia ya había cerrado bien. Su idea inicial era hacer una historia intermedia entre 01 y 2, aunque nunca se explicó qué habría contado exactamente. Es fácil imaginar que podría haber mostrado parte de ese año en el que Zero sobrevivió solo en el desierto o incluso cómo la resistencia logró seguir adelante sin él durante ese tiempo. Capcom rechazó la idea porque quería una secuela de verdad, así que el proyecto terminó transformándose en Mega Man 04. El presidente de Inti Creates incluso bromeó diciendo que mataron a Zero para evitar tener que hacer un quinto juego. Personalmente, creo que Capcom tomó la decisión correcta. 03 cerraba bastante bien, sí, pero todavía dejaba temas demasiado importantes sin resolver, especialmente con Way aún libre. Mega Man Star Force 4. Este juego probablemente comenzó a desarrollarse tras la salida de la tercera entrega de la saga, y gracias a las filtraciones reveladas en 2019, se sabe que Geo se convertiría en un hacker fugitivo acompañado por un nuevo personaje llamado Kazuma, descendiente directo del protagonista de Battle Network. Ambos serán perseguidos por la policía de Satella con recompensas millonarias sobre sus cabezas. Lamentablemente, la tercera entrega de la saga no alcanzó el impacto comercial que Capcom esperaba, y para empeorar la situación, Rockman.exe Opera Shooting Star, que buscaba reavivar el interés aprovechando la nostalgia de Battle Network, tampoco logró cambiar el panorama. Con 2 apuestas consecutivas sin el resultado esperado, seguir invirtiendo en una nueva entrega dejó de tener sentido para Capcom, por lo que el proyecto terminó siendo cancelado entre 2009 y 2010. Aún así, la puerta no está completamente cerrada, ya que el actual productor de la saga de Mega Man comentó que, si Star Force Legacy Collection logra un buen desempeño comercial, Capcom podría considerar retomar la saga en el futuro. Mega Man ZX3. El último juego de la saga ZX cerró con un final claramente inconcluso que dejaba abierta la puerta a una tercera entrega. Durante años, los fans nunca supieron si esa continuación realmente había llegado a entrar en desarrollo o si simplemente se trataba de un gancho narrativo sin planes concretos detrás, hasta que en 2021 los propios desarrolladores de Inti Creates confirmaron accidentalmente su existencia durante una transmisión en vivo, antes de intentar frenar la conversación. Todo indica que el proyecto sí llegó a entrar en desarrollo en algún punto, antes o en paralelo a Mega Man 9. De hecho, según lo comentado por el propio equipo, parte de la fluidez y las mecánicas de movimiento que terminaron definiendo ese juego provenían originalmente de este proyecto, al que internamente se refirieron como ZXC. Curiosamente, incluso antes de esta revelación, entre los fans japoneses ya circulaban rumores sobre un proyecto cancelado de la saga conocido como ZX Cradle, aunque hasta hoy no existe confirmación oficial de que ese haya sido realmente su nombre.
En cuanto a su cancelación, nunca se explicó de forma oficial, pero todo apunta a una razón bastante simple. Mega Man ZX Advent no habría alcanzado el rendimiento comercial esperado, lo que probablemente hizo inviable continuar con una tercera entrega. Capcom Super League Online. Este título fue un RPG de estrategia para celulares desarrollado por la división surcoreana de Capcom, centrado en reclutar personajes de distintas franquicias de la compañía para formar equipos y enfrentarse a diversos villanos. En el caso del Bombardero Azul estaban confirmados varios personajes jugables como Mega Man, Rush, Roll, Bass, Proto Man, Sigma, y Zero. El proyecto incluso alcanzó una beta cerrada que estuvo disponible durante 4 días en 2018. Sin embargo, apenas unos meses después, el juego fue cancelado debido a una decisión comercial no detallada entre Capcom y la distribuidora encargada del proyecto, en un contexto marcado además por el cierre de la sucursal surcoreana de la compañía. Mega Man Universe. Fue uno de los intentos más ambiciosos y extraños de Capcom con la franquicia. La idea era convertir Mega Man en una especie de plataforma creativa donde los jugadores pudieran usar múltiples versiones del personaje, invitados como Ryu o Arthur, personalizar personajes e incluso crear sus propios niveles, algo muy adelantado a lo que años después haría Mario Maker. El problema es que, según fuentes cercanas al desarrollo, el proyecto nunca tuvo una dirección realmente clara. Lo que empezó como una especie de remake experimental fue creciendo hasta convertirse en una idea muchísimo más ambiciosa, con cooperativo online, contenido descargable y una visión de largo plazo donde el juego funcionara casi como un servicio en constante expansión. Sin embargo, la recepción inicial fue bastante negativa, con críticas al estilo visual y a los controles, lo que obligó a rehacer parte importante del proyecto mientras el tiempo seguía corriendo. Para empeorar las cosas, parte del desarrollo fue subcontratado a un estudio sin experiencia suficiente para manejar algo tan complejo, el modo online no funcionaba correctamente y, con la salida de Inafune de Capcom, el proyecto terminó quedando sin una dirección clara. Al final, la combinación de mala gestión, ambiciones demasiado grandes y problemas técnicos terminó hundiendo el juego, que fue cancelado oficialmente en 2011. Mega Man Legends 3. Fue anunciado en 2010 como la esperadísima continuación de la saga Legends, retomando la historia justo después del final del juego anterior, con nuevos personajes como Aero y Barret uniéndose a la misión para rescatar a Mega Man Volnud de Elysium. Lo que hacía especialmente único a este proyecto era la participación de los fans. Capcom creó la Dev Room, una especie de sala de desarrollo online donde la comunidad podía seguir el progreso del juego e incluso colaborar directamente votando diseños de personajes, proponiendo enemigos, ideas para eventos y otros elementos del proyecto. Además, estaba planeado lanzar una versión prototipo jugable que serviría tanto como adelanto del juego como prueba para medir el interés del público. Este prototipo incluso ya tenía contenido definido, incluyendo misiones jugables protagonizadas por Barret. Sin embargo, el prototipo terminó retrasándose y jamás fue lanzado. Finalmente, el 18 de julio de 2011, Capcom anunció la cancelación de Mega Man Legends 3, afirmando únicamente que el proyecto no cumplía con los criterios requeridos, sin dar mayores explicaciones. La decisión generó una enorme reacción entre los fans, especialmente porque muchos sentían que el juego estaba mucho más avanzado de lo que Capcom dejaba ver, y hasta el día de hoy sigue siendo una de las cancelaciones más dolorosas de la franquicia. Maverick Hunter. Era el nombre en clave de un juego cancelado basado en la saga Mega Man X, desarrollado durante aproximadamente 6 meses por Armature Studio antes de ser cancelado en 2010. Su existencia salió a la luz en 2013, cuando comenzaron a aparecer vídeos e imágenes de su prototipo. A diferencia de los juegos tradicionales de la saga, este proyecto buscaba reinterpretar la saga X con un tono mucho más oscuro y enfocado al mercado occidental, convirtiéndolo en un shooter en primera persona. Aún así, conservaría varias mecánicas de la saga, como escalar paredes, realizar un dash, derrotar enemigos para obtener sus habilidades y encontrar mejoras ocultas, aunque con cambios bastante drásticos. Por ejemplo, el X-Booster disparaba munición similar a balas en lugar de energía, el disparo cargado era un enorme misil y X incluso podía usar armas recogidas de enemigos derrotados o ejecutar ataques cuerpo a cuerpo que cambiaban momentáneamente la cámara a tercera persona. El propio X también había sido completamente rediseñado, y la historia incluiría a un aliado humano con un perfil muy de héroe de acción occidental.
Pero quizá lo más llamativo es que este no estaba pensado como un juego independiente, sino como el inicio de una trilogía. Según los planes, en la tercera entrega Zero sería jugable y acabaría enfrentándose a X, quien tras evolucionar a lo largo de la historia se habría convertido en una entidad prácticamente imparable, con un nivel de poder e inteligencia descomunal. Personalmente, de todos los proyectos cancelados, este es el que menos me llamaba la atención, así que no lo considero una gran pérdida. Rockman Online. Fue un MMORPG coreano anunciado en 2010 como una colaboración entre Capcom y Neowid Games. El proyecto parecía bastante avanzado, con promociones oficiales que incluso permitían a los jugadores participar para nombrar personajes del juego y acceder a una beta. La historia se ambientaba en un futuro donde los héroes clásicos de la saga ya no existían, por lo que una organización creaba copias artificiales de figuras como X, Zero, e incluso Mega Man para hacer frente a una nueva amenaza robótica. En otras palabras, no controlaríamos a los personajes originales, sino a versiones creadas a partir de sus datos. Su cancelación llamó mucho la atención justamente porque parecía un proyecto sólido. Pero tras un largo silencio, comenzaron a surgir señales preocupantes. El ganador de uno de los concursos promocionales jamás recibió noticias, y más tarde se supo que el juego habría sido cancelado en 2012 tras conversaciones entre Neowid y Capcom Japón, sumado a una fuerte reestructuración interna del estudio coreano. Mega Man sin nombre. En 2016, el artista Genzo Man reveló que entre 2009 y 2010 Capcom le había encargado rediseñar a Mega Man para una propuesta interna. La idea inicial apostaba por una versión mucho más caricaturesca y animada, con una estética similar a Pixar, aunque con el tiempo el concepto fue evolucionando hacia algo más cercano a Iron Man. Lo interesante es que Genzo Man no fue el único artista involucrado, ya que también salieron a la luz ilustraciones de Massive Black, un estudio especializado en arte conceptual que Capcom contrató para explorar distintas reinterpretaciones visuales del personaje, e incluso uno de esos artes llegó a aparecer brevemente en el portafolio del estudio antes de ser retirado a petición de terceros. Si bien el período de tiempo coincide con el desarrollo de Maverick Hunter, tanto Genzo Man como otras investigaciones apuntan a que no estaba relacionado con ese juego, sino con una propuesta completamente distinta que jamás superó la fase conceptual. Mega Man Runner. Durante el boom de los Endless Runners, Capcom intentó llevar a Mega Man a ese género con Rockman Go Go. Un juego exclusivo de Corea del Sur lanzado en 2015 que reutilizaba recursos de Power Up. Aunque cerró apenas 8 meses después, esa experiencia sirvió como base para Mega Man Runner, una nueva propuesta iniciada en 2016 que buscaba diferenciarse con amenazas que aparecían tanto delante como detrás del jugador, obligándolo a reaccionar constantemente en ambas direcciones. Pese al interés que generó internamente, el proyecto nunca obtuvo luz verde y terminó archivado entre cambios estratégicos, reorganizaciones y dudas sobre su rentabilidad. Mega Man en Capcom Golf. Este proyecto comenzó como un título centrado en el bombardero azul, pero con el tiempo evolucionó hacia un crossover más amplio con personajes de distintas franquicias de la compañía, lo que llevó a que su nombre cambiara simplemente a Capcom Golf. La propuesta consistía en que cada personaje jugara utilizando sus propias habilidades en lugar de palos tradicionales, como Mega Man usando el Mega Booster. Lamentablemente el proyecto nunca superó la fase de preproducción y terminó cancelado tras el cierre de Capcom Vancouver, sobreviviendo únicamente a través de algunos artes conceptuales revelados recientemente. Rockman XZ Time Rift. Por si acaso, este juego no tenía ninguna relación con la saga ZX. Se trataba de un proyecto para celulares anunciado en 2020 por la empresa china Nebula Joy que buscaba unir directamente los universos de las sagas X y Zero, con X luciendo un diseño basado en la versión de True Force, mientras que Zero combinaba elementos del kit de Aster Model con rasgos de su diseño de Mitos. A juzgar por una de las capturas, su jugabilidad parecía estar más cercana a los títulos clásicos de la franquicia. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 2021 debido a despidos internos y problemas financieros derivados del bajo rendimiento de otros juegos de la compañía. Curiosamente, en 2024 Nebula Joy reutilizó el nombre Time Rift para renombrar X-Life en China, debido a las regulaciones de localización de ese país, que limitaban el uso de palabras en inglés dentro de los títulos. Esto llevó a que muchos pensaran erróneamente que se trataba del mismo proyecto, cuando en realidad no existía ninguna relación entre ambos.
Nebula Joy simplemente reutilizó el nombre porque ya lo tenía registrado desde el proyecto original que terminó cancelado. Por último, y más como un extra, quisiera hablarles del Mega Man X para la Game Boy Advance. Los fundadores de Endgame Studios, aprovechando las similitudes entre la Game Boy Advance y la Super Nintendo, desarrollaron una demo jugable de Mega Man X para la portátil con el objetivo de demostrar sus capacidades durante el E3 de 2004 y conseguir contratos con editoras. Sin embargo, probablemente debido a la cercanía del lanzamiento de Nintendo DS, la propuesta no despertó interés. Aún así, el trabajo realizado no se perdió por completo, ya que años después varios de esos conceptos terminarían evolucionando en Fractured Soul, un proyecto original del estudio. Sí, técnicamente incluir este caso aquí es hacer trampa, porque nunca fue un proyecto oficial de Capcom, pero considerando que la compañía también estuvo presente en ese mismo E3, no resulta descabellado pensar que, de haber mostrado interés, aquella demo podría haber terminado convirtiéndose en un juego real. Y con esto concluye el vídeo de hoy. Aunque, mientras investigaba para este tema, me di cuenta de que esta conversación en realidad podría extenderse mucho más, porque hay al menos otros dos temas bastante interesantes que perfectamente merecen su propio vídeo. Uno sobre juegos relacionados con Mega Man que cerraron sus servidores, como Shover, X-Knife o Tekken, ya que de cierta forma también podrían considerarse juegos cancelados. Y otro sobre proyectos cancelados fuera de los videojuegos, como cómics, series o películas. Pero como ambos temas daban para hablar bastante por separado, preferí dejarlos para otra ocasión y enfocarme hoy únicamente en los videojuegos cancelados. Me encantaría que en los comentarios me dijeran cuál de esos dos temas les gustaría ver primero. Y ya que están ahí, si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su poderoso like, porque junto con sus comentarios ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. No importa lo que escriban, incluso una sola palabra puede marcar la diferencia. Ahora, sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.